Marley Coffee, un café para todos. Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero acá en CNN Chile y todas sus plataformas digitales. Terminados los Panamericanos y con más rapidez de lo esperado, el tema de la seguridad volvió a acaparar la atención de los medios y la ciudadanía. Nuevos patrones delictuales y preocupantes niveles de violencia reinstalaron el debate sobre la efectividad de las políticas preventivas y el accionar del gobierno, las policías y el Ministerio Público. ¿Qué hacemos con el poder del crimen organizado? Lo conversaremos con el exministro del Interior, Jorge Burgos, y el ex subsecretario de la misma cartera, Juan Francisco Gali. Dos políticos que estuvieron hasta hace pocos años en la moneda enfrentando no solo este tema, también el fenómeno de la migración. La delincuencia en la antesala del plebiscito constitucional parte ahora. Tolerancia Cero. Muy buenas. ¿Qué tal? Noches. Mónica, hola. Francisco, Jorge, don Jorge también y Juan Francisco. Palabra para el Jorge de la casa. Muy buenas noches, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Vamos a hablar mucho del tema de seguridad, pero quizás partir con una autocrítica. Ambos cumplieron roles muy importantes en el Ministerio del Interior, con gobiernos a los que se les reprocha duramente haber sido algo laxo respecto al tema migratorio. En el caso de Michelle Bachelet, con la inmigración proveniente de Haití, en el caso de Sebastián Piñera, con la inmigración de Venezuela. Miraron retrospectiva, y ustedes cumpliendo una función muy relevante, ¿se cometió un error o se pudo haber manejado de una manera distinta, más allá del prejuicio, del impacto que la inmigración tiene en el proceso delictual? Por antigüedad. Sin duda, yo no podría dejar de señalar que hubo laxitud en el tratamiento de la migración durante muchos años en Chile. Chile operó con una ley de migración del año 75 hasta hace muy poco, que respondía a hechos, momentos culturales, políticos, sociales totalmente distintos. Y creo que probablemente por un buen sentido, ¿no es cierto?, de acoger a un pueblo tan brutalmente sufriente como el haitiano, hubo una apertura excesiva a través de vuelos permanentes. Quiero sí decir, y con esto no quiero molestar ninguna otra migración, que la migración haitiana no es la migración más compleja desde el punto de vista de la participación en ilícitos graves, para ser bien franco. Pero sí hubo laxitud. El Estado de Chile creo que respondió mal en general, y eso agarra a varios gobiernos al tema de la migración. No supimos responder bien. El responder bien, a mi juicio, no significa ser brutal respecto del ingreso de personas, pero sí ordenadamente. Y ahí hubo un retraso importante, hubo muy poca modernización. Y yo, por el año y medio que estuve en el Interior, por cierto, que asumo el mea culpa que a mí me corresponde. Ahora, en la respuesta de Juan Francisco, me gustaría agregarle una cosa adicional, porque paradójicamente en Chile tenemos muchos problemas de seguridad, pero tenemos poca gente experta en seguridad, en la academia, en el mundo académico, y por lo tanto, ¿quiénes son los más expertos finalmente? Son ustedes, son los ex. Y en ese sentido quiero preguntarles cuál es la percepción de ustedes respecto a la migración. ¿Cuánto responde de los problemas de seguridad que estamos viviendo la migración? Junto con la autocrítica. Porque, sí, primero lo de la autocrítica. Yo creo que obviamente nosotros tenemos que hacer una autocrítica porque llegamos tarde con el cambio que era necesario hacer. Fíjate que nosotros partimos, el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, con una reflexión respecto de la migración y si estábamos preparados para un cambio en el fenómeno migratorio. Nosotros iniciamos un estudio en el 2010 y se presentó un primer proyecto de ley para cambiar la ley migratoria del año 75, que tenía una visión propia del año 75. El año 2012 se presentó el primer proyecto de ley. Y nos demoramos, ¿cuánto? 10 años en tramitar ese proyecto de ley cuando ya el fenómeno había cambiado completamente. Piensa que Chile pasó de tener una población extranjera de un 2% de la población, principalmente además población peruana y boliviana, por lo tanto de nuestros países limítrofes,
que era una migración distinta a la que se vio posteriormente. ¿Y cuánto de la responsabilidad de la migración de los problemas de seguridad? Hay pocos datos, pero de percepción. Déjame ir ahí porque a ver, la autocrítica es quizás del sistema, pero también nosotros debimos haber empujado más prioritariamente, sin saber que a partir del año 2015 el fenómeno iba a cambiar completamente, iba a empezar la emigración venezolana, claro, producto de la crisis de derechos humanos y de la dictadura que se vivía en ese país. Pero de esa perspectiva, lo de Cúcuta y lo de la visa democrática, ¿fue un error? Yo distinguiría ambas cosas. Creo que lo de Cúcuta fue una manifestación política y creo que es lo que se le exige a los gobiernos democráticos, fijar una postura respecto de gobiernos autoritarios. Hoy día uno ve el índice de democracia del Economist, y si no te gusta el Economist, bueno, del Instituto BEDAM, te muestra que las 3 autocracias en América Latina son Cuba, Venezuela y Nicaragua hoy día. Y por lo tanto, creo que ese análisis había que hacerlo y la postura política era muy contraria al régimen venezolano. Otra cosa es si es que debimos haber sido un polo de atracción de esa población que estaba emigrando de Venezuela y si es que estábamos preparados en ese momento para recibir esa emigración o inmigración hacia Chile. Yo creo que efectivamente el llamado fue anterior al cambio o la preparación institucional que teníamos que tener para eso. Y respecto de cuánto de la fuente del fenómeno de seguridad, yo creo que hay que ser muy cuidadoso en eso, porque lo que vemos es que generalmente la proporción de delitos cometidos por extranjeros es proporcional a la población. Lo que sí es preocupante, por ejemplo, las estadísticas que dio el fiscal nacional, que muestra, por ejemplo, en el delito de homicidio, que los homicidios cometidos por chilenos y contra chilenos se mantienen en el tiempo. Y toda la diferencia, eso es lo que dijo el fiscal nacional cuando mostró la estadística. Parte de la diferencia, no toda. No, la diferencia... Parte importante de la diferencia, no toda. Digamos, está entre un 90 y un 80% de la diferencia, de pasar de 3,5 homicidios por cada 100.000 a 6,7 homicidios cada 100.000, está dado por homicidios cometidos por o en contra de ciudadanos extranjeros. Quería contar, Jorge, para después poder... Contestar muy brevemente a la pregunta de Francisco. La primera, bueno, yo no me declaro experto, me declaro con experiencia, que no necesariamente es lo mismo. Pero fíjate que quiero no coincidir contigo que hay pocos expertos. A lo mejor no hay lo suficientes todavía, pero ha aumentado mucho. Tú pasas una mirada a diversas universidades, luego la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad San Sebastián, ahora, yo incluso participo en un grupo ahí, la Universidad Diego Portales, han ido creando think tanks bien importantes en materia de seguridad. Y yo creo que es bien trascendente, y fíjate que es bueno pensando en la creación, espero yo pronta, de un ministerio de giro único en seguridad. Ojalá, en vez de hacer un trasvasije de actuales funcionarios del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, haya muchas plazas para gente que se viene preparando en Chile y en el extranjero para el fenómeno de la criminalidad. Sería una gran noticia de modernización del Estado. Segundo, a propósito, es bien difícil no teniendo cifras claras diciendo en cuánto ha influido la mala migración, la cuota de mala migración en la comisión de ilícitos. Pero la otra vez, puedo equivocarme, me acuerdo de haber visto un dato que en materia de homicidio, la participación de ciudadanos de origen distinto al chileno doblaba a la de otros delitos. Eso es bien preocupante. Ahora, hablemos también no solo de homicidios, sino que también de un tema que preocupa muchísimo en estos días, que es el secuestro. Los secuestros pasan desde 492 el 2021 a 826 el 2022. Hay un crecimiento del 68%. Sin embargo, todavía el 20% tiene que ver con temas familiares, de peleas internas, y muchos de ellos además entre bandas rivales. Y el otro, mayor cantidad, tiene que ver con secuestros entre connacionales, pero extranjeros, no chilenos. Por eso llama tanto la atención lo ocurrido con este empresario en la región de O'Higgins, pero todavía son recién el 16% secuestros con fines extorsivos, según las cifras oficiales que maneja tanto Interior como la Fiscalía. Súper preocupante igual el incremento, pero para situarlo en el contexto. Y la pregunta que quisiera hacerles a ustedes, porque de cada uno también una autocrítica, y tiene que ver, primero, se sabe que tanto la extorsión, que no necesariamente implica secuestro, como el secuestro, son figuras bien parasitarias y territoriales. Entonces empiezan
normalmente, claro, entre bandas empiezan con nacionales extranjeros, pero cuando se les acaba, entre comillas, el mercado de extorsión y de secuestro, esto va a rebalsar a los nacionales del país desde donde operan estas bandas. Y por lo tanto quisiera saber si esto empieza a tener un auge el 2022. Primero, después la otra pregunta para Jorge. Primero para Juan Francisco. Si esto comienza a explotar de alguna manera o a llamarnos más la atención el 2022, quiere decir que se gesta antes, no empieza el mismo año en que explota. ¿Qué hicieron ustedes o no lo vieron venir? ¿O no fueron capaces de detectar esto que estaba pasando? No, en primer lugar, el crimen organizado no es nuevo, ¿no? No, claro, por eso es algo que ya lleva bastante tiempo. Generalmente en nuestro país eso sí asociado al narcotráfico. Sí. Ese era El gran fenómeno de crimen organizado. Porque ¿cuál es la distinción? Cuando uno habla de crimen organizado, y no de crimen o de delito común o de terrorismo, por ejemplo. O de coparticipación. También, o de simplemente una banda. Bueno, el crimen organizado tiene una definición bastante particular, que es que su único objetivo es un objetivo que es financiero, tener un beneficio económico. Es decir, es una empresa ilícita. Es como, se forma una empresa cuyo objetivo es asociado a un delito. Y en ese sentido, la mutación no va en que haya aumentado o haya el crimen organizado no lo hayamos visto. Incluso nosotros dejamos en elaboración una política nacional que después fue el subsecretario Monsalve el que la lanzó, y creo que es razonable. Lo que pasa es que eso después se tiene que ver reflejado en hechos, ¿no? En el presupuesto, por ejemplo. Entonces, lo distinto y como que hay que interpretar la extorsión y el secuestro son como señales muy preocupantes de un cambio en el fenómeno del crimen organizado. Y eso es relativamente nuevo. Y eso también está asociado, por ejemplo, a las cárceles. Nosotros teníamos, piensa a ti una definición propia del derecho penal, no sé, de los abogados. Las cárceles son la manifestación institucional de la amenaza del Estado. ¿El Estado con qué amenaza a aquellos que se salen de las conductas que son aceptadas socialmente? Es con la privación de libertad. Pero resulta que hoy día la amenaza de la privación de libertad no es efectiva, porque lo que vemos en el fenómeno del crimen organizado es que esas cárceles son, en cambio, mecanismos de protección del crimen organizado o incluso mecanismos de fortalecimiento. Venezuela, de nuevo. ¿Dónde estaba el líder del Tren de Aragua? Bueno, preso en una cárcel. ¿Dónde nació el primer comando de capital en Brasil? Una cárcel, entre comillas. Pero Jorge, quisiera llevarlo a Pero me quisiera hacer cargo, sí, la pregunta era común, ¿no? No, era... No, después Jorge. Sí, pero era diferencial la tuya. Ya. No, pero mira, una cosa cortita. Mira, la tasa de 2.000 secuestros es de denuncia. Yo ahí sería un poquito cuidadoso respecto... Yo no dije 2.000, dije No, la tasa efectiva, no la denuncia. La de 492 el 2021. No, si dijiste 2.000 y tanto. No, pasa a 826 el 2022, el año 2022. Bueno, pasa a pero 826. es fundamentalmente de denuncia. Habría que ser un poquito más... no sé, tengo la impresión ahora. Pero más allá de todas las consideraciones, no se nos puede instalar en nuestra sociedad el secuestro extorsivo. Coincido contigo. La peor noticia que nos podría pasar. En Chile, en general, el secuestro es extorsivo en estos últimos 30 años, porque tuvimos muchos secuestros durante la dictadura, de otro tipo. ¿Sí? Mucho. Ha sido rara avis. Y creo que eso nos distinguió de otras sociedades parecidas a las nuestras, donde el tema del secuestro en momentos dados fue muy común y muy complejo. Y te digo que esa distinción tiene que ver con decisiones importantísimas desde el punto de vista de la inversión extranjera. O sea, invertir en un país, en su capital principal, no hay prácticamente secuestro extorsivo. Hace una diferencia, pero notable. Entonces, esta mala noticia, y voy a tomar como el caso fundamental el ocurrido a este ciudadano en las cercanías de Rancagua, es gravísimo. Creo que el mejor antídoto para este tipo de secuestro es, de alguna manera, lo que ha pasado estos días. Es que no hay impunidad. Ese es el tema central. Oye, pero quisiera... No hay mejor antídoto para ese tipo de delitos que no haya impunidad. Es que no quiero dejar de preguntar lo siguiente, que tiene que ver con si ustedes asumen también que el avance del crimen organizado va de la mano necesariamente con el aumento de la corrupción desde autoridades aduaneras, policías, Ministerio Público, justicia. O sea, no existe ningún país del mundo
el avance del crimen organizado sin que avance también en algunos de estos ámbitos la corrupción. ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Está avanzando también la corrupción? Porque si no, no puede funcionar. El crimen organizado no funciona en otro planeta paralelo. O sea, funciona también permeando y corrompiendo las instituciones. Sin duda, sin duda. Yo creo que es un tema central, como dices tú, es cómo combatimos la corrupción. Hemos tenido hechos graves de corrupción aún siendo investigados en Carabineros, en la PDI, por dar dos ejemplos. Y creo que eso hay que atacarlo con todo, porque obviamente se agrandan las posibilidades de acción del crimen organizado cuando se encuentra con funcionarios corruptos. Pero, dicho eso, creo que nosotros en el último tiempo, y particularmente la ministra Tobá, que yo sé que no está de moda defenderla, pero la voy a defender en una cosa, porque creo que es cierto. Yo creo que ella ha tomado bien la idea de responder al crimen organizado, que no es de ahora, tienes toda razón, su origen en narcotráfico tiene 50 años en este país, de responder con un Estado más organizado. No tenemos problemas respecto de eso. Y hay una serie de cosas, la ley de crimen organizado es interesante, venía el gobierno Piñera, fue recogida y sancionada ahora, la misma creación de un Ministerio de Seguridad Pública y un par de leyes muy importantes, una específicamente que le han dado poca bolilla públicamente, que es la creación de un subsistema de inteligencia financiera. Está en la Comisión de Hacienda del Senado y es muy interesante. Mira, por primera vez se le van a otorgar atribuciones a órganos del Estado, aduana, UAF, impuestos internos, para recoger información secreta sin necesidad de autorización judicial para los efectos investigativos y entregárselo a los tribunales. Pero Jorge, y termino con esto. Y ahí yo le agregaría una cosa importante que no tiene, y que yo he estado estudiando, hemos estado estudiando en otras partes del mundo, que ha sido muy importante, es cómo tú disminuyes el lavado de dinero, que es el tema central para el narcotráfico, para el crimen organizado, creando graves inconvenientes a través de crear condiciones jurídicas que impiden el pago en dinero efectivo. En muchos países del mundo no se puede pagar más de $1 millón de pesos en efectivo. No, en Italia, en Italia les bloquearon eso debiera estar establecido. Oye, en esa pero ley. todas estas medidas que tú anuncias que pueden estar No, súper yo bien. no anuncio nada, yo las comento. No, porque las estabas comentando y que están súper bien, pero que al final da la impresión que siempre llegan tarde, porque la estadística da cuenta, y como decía Juan Francisco, la ley de migraciones llegó súper tarde y probablemente llegamos tarde y mal. Lo que yo les quiero preguntar desde la experiencia, como tú dijiste, desde la experiencia que ustedes dos han tenido. Acá la contraparte del crimen organizado son las policías, ¿cierto? Y sabemos, ninguno de ustedes representa lo que significó el sector que quiso refundar, Carabineros, etcétera, por lo tanto no nos metamos en ese tema, pero sí lo que tenemos es una estadística donde tenemos a los Carabineros, que son la contraparte, y que sin embargo están siendo absolutamente superados. Y desde ese punto de vista quiero preguntarle, primero, ¿existe la cantidad de policía suficiente en Chile? Porque si uno ve la estadística, tenemos mucho menos policía que en otros países, ¿cierto? 300 cada 100.000 habitantes, pero además policías que se dedican a un montón de otras cosas que es más que cuidar. Pero segundo es la efectividad, porque va a venir otro gobierno y otro gobierno y otro gobierno y van a decir, vamos a respaldar Carabineros, pero eso no sirve de nada si es que no hay nuevas estrategias. Entonces, les quiero preguntar desde su experiencia, ¿cómo fue la relación con Carabineros? ¿Qué sensación se quedan ustedes con Carabineros? Déjame partir. En primer lugar, yo creo que es un error solo responsabilizar, especialmente en el caso del crimen organizado, solo responsabilizar a las policías de esta materia. Porque lo que yo les decía antes, si son economías ilegales, yo te aseguro que si hay instituciones que son poco expertas en entender mercados, son las policías. Investigan delitos. Y generalmente los delitos, salvo los delitos complejos, los delitos son individuos pero que además han no tienen cometido ni los ese delito. medios, no tienen ni los medios técnicos para hacerlo. Por eso, Es pero es que una de sus quejas. entonces por eso mismo tiene que ser un sistema que involucre a mucho más que las policías. Ya, pero hablemos de las policías. Porque Sí, pero es que en primer lugar, Está claro. o sea, la policía claro el es punto. un eslabón de esta cadena y yo no creo que en el caso del crimen organizado sea el eslabón más importante. Es más, si es que ponemos a formar economistas y los radicamos en las policías, nos vamos a equivocar. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es efectivamente fortalecer a las policías y algo que tú dijiste, no nos vamos a meter en eso, pero sí es parte del problema el que las deslegitimamos en el último tiempo. Y el proceso de relegitimación de las policías no consiste solamente en que suban en las encuestas y en decir que las respaldamos cuando están siendo cuestionadas. Es mucho más que eso. Y por ejemplo, nosotros llevamos adelante,
y quizás forzosamente, un proceso de reforma de Carabineros, que se transformó en un proceso de reforma de las policías y del sistema, incluyendo el Ministerio de Seguridad Pública, y resulta que esa reforma se acabó, ya no existe, el encargado de la reforma, la verdad es que lo único que yo le he leído son columnas sobre protección al consumidor, entonces creo que ahí hay un proceso de relegitimación que es necesario seguir adelante. Y te voy a poner dos ejemplos muy concretos. En primer lugar, el general director, junto con el gobierno anterior, tomó la decisión de ampliar la formación de los policías de 1 a 2 años. Duplicar la formación de los policías, porque lo que estábamos haciendo era sacar a personas que no tenían la preparación para hacerse cargo de fenómenos tan complejos como los actuales. Y en segundo lugar, algo que ya está dando resultados, separar el presupuesto de Carabineros de la operación y de la formación. Fíjate algo, este presupuesto del actual gobierno crece en un porcentaje cercano al 3% el presupuesto de Carabineros y de 17% el presupuesto de la formación de Carabineros. Porque ahí es donde necesitamos más recursos. Necesitamos profesionales muchísimo más capacitados y mejor formados para enfrentar los fenómenos complejos de Francisco, te puedo hacer una pregunta sobre eso, cortita. ¿Cómo se trata un problema desde los gobiernos? Y también Jorge, imagino que puede hablar de eso. Cuando el problema trata de corrupción en una de las fuerzas que se supone no puede tener la corrupción, que combate la corrupción. Que les preguntan por teléfono, oye, hágame una investigación interna de todos ustedes. ¿Cómo se hace eso para que se entregue una respuesta al país que eventualmente no deje a la gente saltona? Porque cuando es el policía el que forma parte del delito, tú quedas en una situación de inseguridad mucho peor. Sí, claro. Entonces, a ver, yo te diría 3 factores que son relevantes aquí. Uno, sanción agravada. Que un policía se involucre en un acto de corrupción es más grave que otro funcionario público y que cualquier ciudadano. Porque efectivamente es el principal fuente de desconfianza respecto a las instituciones. En segundo lugar, que las policías acepten o incorporen dentro de su cultura organizacional que la corrupción es parte de su función combatirla, y no ocultarla. Y el de la PDI también. También la situación en el ejército, lo que se demostró ahí es que este asunto no era puntual, no era una banda que había llegado y que va a robar un banco a la esquina, no, esto era una situación... Pero ese cambio se ha ido dando... Mira, Fernando, ¿cómo investigas cuando al que tienes que investigar es el investigador? No, te voy a poner un ejemplo. Lo que hacen las policías... Se ha investigado. Efectivamente, lo que hizo la policía, Carabineros y la PDI ya hace un buen tiempo, porque también sufrió de la corrupción al principio de los 90. Y después también han tiene ido cambiando la forma de aproximarse al problema. Por ejemplo, Carabineros creó un equipo de investigación específico para investigar hacia adentro y que responde al fiscal que está a cargo de la investigación. Claro. Y eso es un cambio cultural. ¿Por qué? Porque van a haber carabineros investigando a otros carabineros. Y esto no es traición o falta de compañerismo. Esto es parte de la función que tienen que cumplir, porque el nivel de daño a la confianza de la institución es dramático. Solo un punto, antes de hacerle una pregunta al exministro Jorge Burgos. Yo creo que el proceso de legitimación de Carabineros tiene varias causas. Y una de ellas justamente tiene que ver, a propósito de lo que preguntaba Fernando, sobre la corrupción no solamente financiera, sino que operativa, al punto tal que fue el presidente Sebastián Piñera, decisión con la cual yo estoy absolutamente de acuerdo, que descabezó prácticamente al Comando Carabineros después del caso Catrillanca. Y por lo tanto no es simplemente un sesgo ideológico de un grupo de personas que no miran con simpatía a una institución, sino que razones, no solamente a ellos, sino que las Fuerzas Armadas han dado varias en los últimos años. Y me alegro, sin embargo, que hoy día estén tremendamente valoradas. Y la pregunta es cómo responden a esa confianza ciudadana. A propósito de eso, Jorge, quiero hacerte la siguiente pregunta. Hay un rol, sí, del Ministerio del Interior, que tiene que ver con organizar estos actores, con el sistema de inteligencia que hay detrás. Probablemente el estallido social desnudó con inusitada crudeza la debilidad, la fragilidad en esa materia. ¿Por qué cuesta tanto
no solamente organizar a las fuerzas policiales, me refiero a Carabineros, investigaciones, la inteligencia propia del mundo militar, del mundo financiero, como decía Juan Francisco, del mundo privado, a propósito de la cantidad de millones y millones de inversiones en cámaras, en guardias. ¿Qué es lo que dificulta una mayor coordinación desde la política pública en el Ministerio del Interior? Son varios factores, pero hay uno, si tuviera que elegir como primero, yo creo que a Chile le ha costado entender que en las circunstancias del mundo actual, la inseguridad, la globalización de la inseguridad, entre otras razones, debe ser, a mi juicio, desafiada con un Estado más moderno. Y particularmente en el caso del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, nosotros creo, a propósito de la frase de Francisco, también hemos llegado tarde en crear un ministerio de giro único, exclusivo en materia de seguridad. El Ministerio del Interior, aunque en el derecho es discutible, en los hechos muchas veces es la jefatura política del gabinete. Muchas veces realiza la coordinación política con los partidos de gobierno y de oposición. Muchas veces va al Parlamento. Eso es imposible desde el punto de poder coordinarlo bien con una persona, un hombre o una mujer a cargo del tema de la seguridad. No hemos demorado demasiado tiempo, creo que se ha avanzado ahora, tiene una media sanción del Senado, está en la Cámara de Diputados, pero es urgente tener un ministerio moderno, sí, pequeño, de giro único, gente que venga, que ha estudiado estos temas. Eso debiera ayudarnos y no hemos demorado mucho. Segundo, yo creo que nos demoramos también. Durante mucho tiempo, el Estado hizo bien invirtiendo en seguridad, y mucho. Cuando yo llegué a la jefatura de gabinete del primer gobierno de la democracia, el siglo pasado, 1990. Con Enrique Kraus. Con el gran Enrique Kraus. El número de carabineros en Chile eran 20.000 carabineros. Hoy día son 60.000. No debe haber ninguna institución pública que haya crecido de esa manera en ese periodo. Y durante mucho tiempo, tú tienes razón, la solución y todos los programas de gobierno o los candidatos apostaban 1.500 yo, 3.000 yo. Pero eso no fue riguroso, a mi juicio. No ha faltado modernización. La revuelta el 18 de octubre demostró no solo el tema de la falta de inteligencia, también demostró una incapacidad en enfrentar los problemas graves de orden público. Está a la vista, ¿no es cierto? Está a la vista. Creo que se ha mejorado en eso. Ahora, yo pienso que en el futuro próximo nosotros debiéramos seguir profundizando la modernización de Carabineros. Hay algunas cosas que se han hecho, pero hay... A ver, por ejemplo, yo creo que los Carabineros tienen demasiada autonomía. ¿Cómo? ¿Cuántos años llevamos hablando de la modernización de Carabineros? Bueno, pero hay que hacerlo. Que nos está mirando, mira, pero ¿sabes, Francisco? Nosotros tenemos, a pesar de los temas de corrupción y la falta de modernización, tenemos buenas policías. Sí, pero policías que no trabajan juntas. Carabineros y la PDI han aumentado la coordinación. Pero uno habla con las dos policías y no trabajan coordinadamente, Carabineros y la PDI. Quien diga eso, o sea, no lo dicen ni ellos mismos. Yo no tengo una experiencia tan negativa como la que tú expresas en el tiempo que estuve en la subsecretaría. Tú compartes con Francisco que trabajan súper bien. Pero déjame terminar. No tengo tan mala opinión de eso. Creo que se puede mejorar. Es cierto. Bueno, si hay muchas cosas pendientes en este país, también hay pendientes en seguridad, pero no todo es negativo. Yo creo que hoy día, por ejemplo, un gobierno que empezó diciendo que había que refundar Carabineros, hacerla de nuevo, que empezó diciendo que en uno de los lugares donde tenemos más problemas de orden público se trataba de presos políticos, presos por sus ideas políticas, y las ministras o ministros hacían cola para quien hablaba primero con el jefe de la CAM. Hoy día es un gobierno totalmente distinto. Cambió, qué bueno que haya cambiado. Entiende que no hay otra manera de enfrentar el delito organizado, semi-organizado, orden público, seguridad pública, si no es con el respaldo político a Carabineros. Todas las otras cosas son por añadidura, muy importante, pero sin respaldo no hay ninguna posibilidad de enfrentar el delito. Quiero preguntar sobre Carolina Toá, a ver si después queda algún tiempo para hablar de lo calientes que están, o sea, hoy día cuando uno habla con Fiscalía, con las dos policías,
todos te dicen que no tienen capacidades técnicas para crimen organizado, estoy hablando, mientras se han fortalecido en otras, o sea, no pueden hacer cosas como a distancia poder, algo que existe en el mundo, clonar un celular de alguien secuestrado, eso existe como tecnología en el mundo y no tienen la plata para tener esa tecnología hoy día. O sea, para crimen organizado tienen problemas de financiamiento, pero antes de eso quisiera preguntarte cómo evalúas en este tema del secuestro la gestión de Carolina Toá. Quiero ser súper justa y la primera persona que al menos yo le escuché hablar de que se había pagado un rescate fue el diputado Chalper. Pero luego ella, como autoridad política, con el peso que tiene, no es que no criticó a Chalper, sino que confirmó, digamos, la noticia. ¿Qué te pareció eso? ¿Qué te parece que las autoridades hablen? Porque parecieran, Monsalves habló también de negociaciones, no confirmó el pago de un rescate, pero a las 3 de la mañana aproximadamente se pagó el rescate, a las 6 de la mañana se liberó aproximadamente a la persona, a las 7 ya estábamos escuchando a una autoridad hablando que había habido negociaciones, a las 8 más o menos Chalper confirmando el rescate y después también a las 10 de la mañana la ministra Toá. ¿Te pareció bien? Yo creo que particularmente en este tipo de episodios, las comunicaciones son muy relevantes. ¿Ah? ¿Quién comunica? ¿Quién hace vocero? ¿Quién tiene la información? Y en este caso, el que había liderado la negociación, me imagino había sido el fiscal a cargo, y por lo tanto las autoridades de gobierno, y generalmente esa es la típica pauta cuando hay investigaciones complejas, es el fiscal el que habla y la autoridad acompaña respaldando la investigación del fiscal. Lo que pasa, yo creo que aquí lo que pasó, y además creo que no son comparables, ningún parlamentario que haya hablado con o sin información es comparable con lo que pueda decir la ministra del Interior. La ministra del Interior tiene una presunción de que tiene información de lo que está ocurriendo. Y por lo tanto, lo que ella diga es lo que genera el efecto en la opinión pública y también lo que genera el efecto en aquellas personas que están involucradas. A mí me pareció que fue imprudente. Hay manuales respecto de cómo manejar este tipo de situaciones. Hay un manual del año 2006 de Naciones Unidas respecto del manejo de los secuestros. No necesariamente aquel ¿Cuál sería la imprudencia que haya dicho que se pagó un rescate o que haya dicho que se liberó? Que haya confirmado que se pagó el rescate. Ya, porque se liberó. No conozco ningún ministro del Interior en el mundo que no anuncie la liberación de un secuestrado. Por supuesto que sí. Creo que además... Se refiere a lo del rescate. Y además ella, yo creo que lo lógico hubiera sido una comunicación coordinada y conjunta con las autoridades que llevaban acá en la negociación. Pero la ministra estaba en Valdivia. Creo que en ese caso debió haberse relegado la vocería en la autoridad que estaba a cargo en ese momento, y si ella no podía estar en ese momento junto con el fiscal, ya sea el fiscal Arias o quien sea que haya llevado la negociación, creo que lo prudente era simplemente seguir eso. Y el efecto que produjo, y creo que en eso es especialmente inconveniente, porque el efecto que produce es de generar más inseguridad. ¿Cuál es el mensaje que se le da a la ciudadanía? ¿Fue el Estado capaz de resolver esta situación? ¿O en realidad se resolvió de la manera que lo querían aquellos que cometieron el delito? Pero mira, a mí me ha tocado trabajar secuestro estando en el gobierno. Y si hay una cosa que no te puedes meter tú, el primer tomo del manual, digo, los manuales eso se han mantenido, es que si una familia quiere pagar rescate. Eso es lo que te iba a preguntar. Por favor. Exactamente eso. Por favor. ¿Cómo tú te enfrentas como autoridad ante alguien que te dice... En la vida de una persona pago? Después veremos. Pero si una... Jorge, creo que estamos debatiendo de cosas completamente distintas. Lo que yo estoy diciendo es la comunicación del hecho. No sí, pero es que, cómo se resuelve la negociación. No tú, pero he escuchado que la declaración es un incentivo al secuestro. He escuchado que se normaliza el secuestro. Está bien, yo está bien el deporte pegarle a los ministros del Interior, pero no exageremos tampoco. Mira, de la seguridad no vamos a salir si esto lo ponemos en el centro de la oposición o del gobierno. Es un tema demasiado gordo como para seguir peleando por todo. Jorge, ahora, hay un punto en lo que tú estás diciendo que tiene una, llamémoslo así, un nudo gordiano brutal, que es... Yo concuerdo contigo en que cuando pasan este tipo de cosas, de pronto la familia dice, oye, perdón, yo estoy dispuesto a pagar por mi hijo, por mi hija, y desde ese punto de vista, ¿qué me vienen ustedes a decir que no? ¿Ustedes me garantizan que me la van a traer viva? ¿Me garantizan que me la van a... Cuando tú comunicas sin afectar una investigación también. Bueno, entonces, existe esa variable. Pero al mismo tiempo, no cabe la menor duda que una vez que se comunica de que pagaste, puede haber gente que diga, oye, ¿sabes qué? No está nada de malo este negocio porque se paga. No sé, incluso, Fernando, ni siquiera pensando en los incentivos económicos a la comisión de delitos. Es
además la comunicación política. ¿Cuál es la señal que tú estás dando como las capacidades del Estado para enfrentar este tipo de situaciones complejas? Pero más el cuándo se comunica, en medio de una investigación de un secuestro, cuando hay todavía diligencias pendientes. Además, en desarrollo. Mira, Cómoda. eso Oye, también, pero eso, nos queda poco Si no tiempo. hubiera dicho nada, está ausente la ministra. ¿Dónde está la ministra? pero es que si costo hay que pagar siempre, Jorge, costo hay que pagar siempre, porque se comunica, porque no se comunica, porque se comunica bien o mal. No, Pero- nos queda voy poco después. tiempo, pero en base a la experiencia también de usted, y yo sé que una parte, ya lo hemos hablado de todo el tema, son carabineros, pero una de las quejas permanentes del Poder Civil es que carabineros se mandan solos, entre comillas. Y nadie lo dice públicamente y todos te lo dicen privadamente. ¿Hay algo de eso? Entonces yo quiero saber cuál es la experiencia de usted, porque podrá en el ministerio que haya, pero si Carabineros sigue haciendo su propia receta, Usted lo dijo acá. ¿Ah? En CNN usted lo dijo acá hace algunos años. Sí, pues, con una periodista muy incisiva. Ya. la Mónica. Pero mire, hay algo de eso. Se ha mejorado una ley que mandaron ustedes. En el propio proyecto este que he mencionado tantas veces el ministerio también se va a mejorar. Pero es básico, porque yo creo que la autonomía, donde yo creo que debe haber esa autonomía en la decisión operativa. Y ojalá que esté lo más lejos el poder político en la decisión operativa de lo que se hace. Pero hay demasiado autonomía en la decisión financiera, por ejemplo. Y ahí yo recojo una cosa que es, dicen que no hay plata. Si hay algo que ha habido en este país, por favor, en todos los gobiernos de todos signos, es plata para la seguridad. Si necesitan un aparato para clonar no sé qué cosa que vale $1 millón y llevan una buena propuesta pública que se va a comprar, no se va a demorar nada. No hay Eso lo es, que dicen en- ahí hay en las hay grasa, hay circunstancias. ineficiencia, porque plata no ha faltado. Acaba de salir una cosa modernizadora súper buena, porque pasan inadvertidas las cosas buenas en nuestro país. La ley que obliga al uso de cámaras personales a todos los policías que estén en la calle. Es una gran noticia desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista de los derechos humanos y los derechos de los carabineros cuando son injustamente Juan Francisco, ¿cuál es tu atacados. experiencia de la autonomía? Mira, en primer lugar creo que hay que cambiar el discurso cuando las circunstancias cambian. Se ha avanzado muchísimo en la capacidad y las facultades de control de la autoridad respecto de las instituciones como las policías. Y además aquí hay algo que no hay que confundir. Para algunas autoridades era muy cómodo no involucrarse directamente en controlar a carabineros, porque así, si no controlaban, esta autonomía era fácil de denunciar y por lo tanto desligarse de las actuaciones de las policías. Pero la verdad es que las facultades que tiene el Ministerio del Interior hoy, con la nueva ley de modernización, con comités de auditoría policial que los encabeza el subsecretario del Interior, con ley de stop que son autoridades civiles las que controlan mes a mes cómo están desplegadas las fuerzas policiales por comuna o por región. Por lo tanto, facultades hoy para controlar a las policías existen. Hay que ejercerla nomás. Hay que ejercerlas, que es distinto. Y hay que poner los incentivos políticos para ejercerlas. Porque hoy día nadie se hace responsable de la actuación policial siempre que no sea operativa. Y en eso yo concuerdo plenamente con Jorge. Uno no tenemos ni la formación, ni la experiencia, ni tampoco la capacidad para responder después de haber tomado decisiones operativas en materia policial. Pirincho. Nos queda poco tiempo y no puedo dejar de hacer esta pregunta más a Jorge, porque en el caso de Juan Francisco probablemente sí conozco la respuesta. Tú, Jorge, perteneces a una cultura política que se separó temporal o definitivamente de su familia de pertenencia cuando no concurrieron a aprobar el texto constitucional pasado 4 de septiembre. El caso Ricardo Lago, el caso Jorge Correa, el caso Eduardo Vitrán. Esos tres que te acabo de nombrar han manifestado públicamente que ahora van a votar en contra nuevamente. ¿Tú decidiste que iba a votar el 17 de diciembre? Bueno, yo fui llamado por la productora al programa para hablar de seguridad y yo entiendo que el tiempo se acabó ya. No se acabó y siempre es con agenda abierta, así que no, dele nomás, contéstele. Bueno, mire, hoy creo que voy a votar a favor por dos cosas. Una, que pertenezco a un movimiento que señaló unánimemente que está a favor y soy un tipo disciplinado. Segunda, porque
Voy a votar, para serle franco, entre el mal menor. Ah. No estoy entusiasmado. ¿Ah? Esperaba una cosa mucho más convocante. Creo que se perdió una oportunidad de oro para que Chile tuviera resuelto el tema de la Constitución, de la Carta Fundamental, con un apoyo sobre el 70%. Desgraciadamente se perdió esa oportunidad. Hubo una oportunidad de oro, el informe de los expertos estaba ahí y esa matriz no se tomó. Pero sigo leyendo cosas en estos días de gente que está a favor, que está en contra. Esa es mi posición. Cuando, Un En consecuencia, eventual no me a invitan, favor, digamos. no me van a invitar nunca más a un programa para los que están a favor después de mi respuesta. No, pero siguiendo el tema que plantea Jorge, quisiera preguntarle a los dos, en ustedes, no estoy hablando de ustedes personalmente, sino de los sectores a los cuales representa, porque hemos escuchado, yo creo con razón, decir que la izquierda se farrió, hizo una farra histórica con el primer proceso, incluso lo dicen ellos mismos, y también desde... Ex post. Lo Sí, dicen ahora, bueno, sí. ex post, como suele ocurrir con las cosas. Sí. Y también en esta ocasión, usted mismo está diciendo que en esta ocasión también hubo una farra, en el sentido de no lograr algo que generara, como si lo generó el proyecto los expertos, un acuerdo o un consenso Sí, transversal. es cierto. Una que nos una. Pero, exacto, Esa era, claro. salvo few, una que nos una. Hubiera sido lo Ya, ideal. ok. Pero a ver, pero no son comparables. pero- no son pero- comparables. es que no ¿ah? quiero comparar eso, quiero La propuesta llevarlo a actual es como la ustedes. Carta Magna al lado de la anterior. Ya, pero quiero llevarlos a ustedes. Pero hablamos de dos ocasiones en que se pierden oportunidades. ¿Son solo dos en las que hemos perdido oportunidades? Y quisiera llamarlos a la autocrítica respecto a los sectores que representan. ¿En qué sentido? Una noche autocrítica. Mucha autocrítica. Para aprender hay que autocriticarse. Sí. Primero quiero preguntarle a usted, porque como ministro del Interior no lo vimos muy entusiasmado con el proceso constitucional que planteó la expresidenta Bachelet. Y a usted, porque justamente incluso salió Andrés Chadwick, por eso le digo su sector, no le estoy representando en usted necesariamente, salió Andrés Chadwick a decir que no querían una nueva constitución y se guardó en el cajón ese proyecto con el cual yo creo que muchos estarían hoy día de acuerdo. Y muchos lo dicen, de hecho, fuera de cámara. Fuera de ese proyecto, lo super aprueban. Bueno, ¿No hubo esa- también ahí errores importantes? No, yo ahí sí que no le voy a hacer aceptar la autocrítica que usted me pide. Bien. Dígame por qué. Se lo digo, pues. Ya. Desde luego yo en el proceso constitucional de la presidenta Bachelet salí porque renunció al gobierno en la mitad. En consecuencia, los roles que cumplí desde el ministerio los cumplí con entusiasmo, con disciplina, con rigor, con lealtad. Así que no coincido con la sensación que usted tiene. Segundo, le quiero decir que si el proyecto que mandó la presidenta Bachelet, porque lo mandó la presidenta Bachelet, Al final. no da lo mismo, pero lo mandó y lo firmó. Si ese proyecto hoy día se plebiscitara, yo habría venido a este programa y habría dicho, con entusiasmo voy a votar a favor. ¿Ah? Entonces, ese fue un proceso que no alcanzó a terminar. No alcanzó a terminar y vino lo que vino después. ¿Lo presentó muy al final la presidenta? Era imposible que terminara, así lo pudo presentar la última semana, entiendo, no tenía ninguna viabilidad. Y tengo la impresión que fue un proyecto que no maceró en la izquierda chilena. Ese proyecto no le gusta a la izquierda chilena. Para nada. Es el régimen presidencial profundo, no hay mayores cambios. ¿Y por Es la su Constitución lado? del 25. ¿Y por su lado se equivocaron o no? No, primero yo no represento a nadie, soy un militante disciplinado en un de uno de Ya, los pero viene de partidos, algún sector, no viene de Marte, pues, de su sector. No soy representante de la opinión, pero sí, obviamente, cuando uno mira hacia atrás, hay oportunidades perdidas, pero creo que eso tiene más que ver con un diagnóstico que es bastante compartido. ¿Cuál es la gran ventaja del proyecto que está hoy día plebiscitándose? Ya, pero no le haga propaganda, si yo le estoy preguntando por el anterior, no para hacerle propaganda No, pero ese. a lo que voy es la corrección del sistema político. ¿Y por qué el diagnóstico compartido es que el sistema político falló? Esa es la joyita que tiene. ¿eh? Sin lugar a dudas, Tiene otras porque que no no son fuimos joyitas. capaces de no tener que pasar por procesos traumáticos para poder corregir aquello que ya teníamos un ¿Qué diagnóstico. piensas, Juan Francisco, tú de la gente de tu sector que se ha bajado el proceso por el otro lado, digamos? Los que están en contra del mundo Sí, a ver, Tú eres de los republicano, pero no solo Es que, republicano, claro, porque hay hay algunos RN, hay un senador senadores Castro. de RN, sí, exacto. pero, Francisco, lo que pasa es que ahí algunos de los representantes que se bajaron, están en contra, se querellaron en mi contra cuando yo era subsecretario del Interior. Ya, Por lo tanto, claro. yo no podría considerarme parte del mismo sector que aquellas personas que están en esa posición, porque en su ¿A momento quién te ellos se refieres? declararon, el diputado Johannes Kaiser se querelló Lo en mi persiguió. contra.
Entonces, y grababa videos. Y por lo tanto, en ese caso, yo no podría responder por mi sector, ¿Puedo hacer una considerando eso, autocrítica? mi sector, porque ellos además se declararon de Quiero hacer oposición una autocrítica al gobierno del porque presidente bueno. Piñera cuando yo era Constitucional. subsecretario del Interior. Sí, ¿no? Si tuviera que hacer una autocrítica constitucional, haría una mucho más antigua, A ver. que me tocó siendo parlamentario y miembro de la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Diputados, donde jugué un rol relativamente importante en el tema de la reforma del 2005. Ya. Ahí cometimos un error gravísimo y me declaro reo en mi parte. Era un actor de reparto, no el principal, en no haber plebiscitado esa reforma. Realmente fue un error. Jorge, que lo pagamos. Jorge y Juan Francisco, quiero hacerles una pregunta como ex autoridades de Interior, teniendo en cuenta una cosa particular. Nadie sabe cómo va a ser el futuro. Nadie tiene total conciencia de cómo vamos a vivir este proceso que está crispado en el mundo entero en un montón de situaciones. ¿Qué tanto, y lo pregunto directamente sobre este tema, no sobre el tema de la inmigración, qué tanto el tema de la inmigración es una variable, para ponerlo en términos aritmética, conmutativa? Es una variable que siente la autoridad, siente que eventualmente su país podría entrar a ser parte de eso. Lo vivimos en la dictadura. Salieron, pero chorrillanos de chilenos y fueron recibidos extraordinariamente bien en todo el mundo. Venezuela, ¿Qué tanto se piensa, no solamente en el pedazo de la canción nacional, y verás como quieren en Chile al amigo cuando es forastero, está bien, no, pero qué tanto uno piensa, ojo, las decisiones que tomamos respecto de la inmigración eventualmente pueden transformarse en un boomerang si es que estamos necesitados en algún momento nosotros de emigrar? ¿Se habla de eso? ¿Se reconoce lo que ha sido nuestro pasado de inmigrante o no? En el caso, de alguna manera lo dije yo en mi respuesta respecto de los haitianos, cuando no sé si Jorge me preguntó. Yo creo que el ingreso inorgánico de haitianos tuvo que ver, sin duda, respecto a lo que dices tú. Hay una lógica de responder de la misma manera en que tú fuiste acogido, por cierto. Es lo más humano que hay. ¿Y cómo estamos percibidos nosotros los chilenos respecto a eso, tú crees, hoy día? Yo tengo la impresión de que en el caso de Venezuela había habido un problema por la cantidad de gente que ha salido. Todos los venezolanos que han buscado refugio en Chile, una parte ínfima vinieron a delinquir, pero otros vinieron a buscar libertad, trabajo, comida, educación. Y nosotros debiéramos en general, yo sé que no está muy de moda eso, tener una conducta de acogida y ser capaz en nuestra legislación, con nuestra gente en el norte, de distinguir respecto de ingresos ilegales y con antecedentes, respecto de aquellos que vienen arrancando de una dictadura como la venezolana. La misma acogida hay que tener con la gente cubana que decidió quedarse acá después de los panamericanos. ¿Tú, Juan Francisco? Yo creo que hay que dividir el problema en tres porque es indivisible. Uno, el fenómeno de la inmigración, y uno, considerarse como una sociedad nueva, la chilena, una sociedad donde la inmigración es parte natural de nuestra formación como país. Y por lo tanto eso no se puede dividir del fenómeno migratorio del último tiempo, podríamos decir, que sería injusto hacerlo por esta minoría ínfima que está involucrada en más delitos. Creo que esa separación hay que hacer el análisis completo. Sin embargo, hay un tercer factor que también creo que es muy relevante, que es cómo está percibiendo la gente la migración. Y eso es un fenómeno global. Tenemos que hacernos cargo de que la opinión pública busca culpables o razones simples de los problemas que han surgido en el último tiempo en el país. Y una respuesta simple, lamentablemente, es aquellos que son distintos, la ajenidad. Aquel que es distinto es el que trajo el problema. Y la inmigración es muy tentadora como respuesta a los problemas que estamos viviendo. Es un buen caldo de cultivo para el populismo. ¿Cómo nos hacemos cargo de eso? A propósito del texto constitucional, dices tú, ¿no? Pero no, Tiene su poco ahí, pero ¿no? creo que la respuesta no puede ser negar el hecho de que aquí hay un fenómeno que es importado. Hay un fenómeno de delincuencia que es importado y hay una porcentaje Pero de los que más delinquen son los que están irregulares. Sin duda. O sea, tener una masa de inmigración irregular es
el caldo de cultivo para que ocurran cosas así. En cambio, los que están regulares es mucho más difícil. Sí, el porcentaje de quienes fíjate que hay delinquen... En tu palabra, El otro día Mónica, escuchaba- pareciera que hubiera una causalidad entre una y otra cosa, ¿Cómo y entre a lo otra mejor cosa? es al revés, digamos. ¿Cómo entre una y otra cosa? En que en la irregularidad está la causa de la delincuencia, cuando a lo mejor es al revés. O sea, si esto es organizado, obviamente, Oye, pero aquel... ¿a quién reclutas antes como banda delictiva si lo que quieres es que no te puedan identificar, que no estén tus huellas Pero, ni nada al irregular, ilegal. no al o al obvio, revés, no al o que al está revés. formal? Mónica, también Miremos la puede, estadística. puede darse el problema, que la inmigración irregular, aquellos que migraron originalmente, se dieron cuenta que había un pasadizo que era no solo útil para la migración, primero para la trata de personas y el tráfico de migrantes, y luego para el tráfico de otras cosas, como por ejemplo la droga, o incluso para la organización criminal, o incluso para la extorsión asociada a la migración. Oye, y por y lo además- tanto, además ahí hay no, que- no tratemos de buscar en la irregularidad migratoria, porque obviamente todos buscaríamos la regularidad migratoria. de una parte donde la migración ha sido tratada bien, hasta donde yo sé. Creo que hace poco se estableció una visa transitoria para trabajadores migrantes, que ha funcionado, pero muy bien. Tengo entendido que en el mundo agrícola los trabajadores bolivianos son un porcentaje altísimo, y lo que piden los pequeños, los medianos y los grandes cereceros, por ejemplo, es la llegada de, Ya existe esa esa gente que visa. llega, trabaja, gana bien y se va. O sea, la migración se puede ordenar, esa es la tarea fundamental. Se puede ordenar. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias A ustedes. Jorge, a Francisco. Y no hablamos de fútbol. Todavía Era no. un gran fin de semana para hablar de fútbol. Todavía no, por favor. Y hay ciertas cosas que es mejor no hablar. Volvemos en un minuto. Para empezar un nuevo día necesitas estar bien informado y en CNN Chile te acompañamos en el inicio de tu jornada. A diferencia de ayer, hoy las temperaturas subirán considerablemente por la tarde. Actualidad, reportajes y datos para tomar las mejores decisiones. El precio de las bencinas no cede. Y a continuación, en nuestro reportaje revisaremos los pequeños cambios que pueden accionar un impacto positivo en la salud de las personas. CNN AM, nada nos despierta y conecta más que estar bien informados. Te esperamos en CNN AM junto a Fresia Soltó. Desde las 6:30 de la mañana, CNN Chile. Vamos más allá. Economía, distante para algunos, cercana para nosotros. Algo que tú ya bien sabes. Siempre atento a indicadores. Capitán de tus inversiones. Del grupo de los informados. Al tanto de nuevas necesidades, materias primas y noticias internacionales. Para decir con autoridad, he ahí una gran oportunidad. Sigue moviendo tu dinero en el momento justo con la inversión correcta junto a Agenda Económica. De lunes a viernes a las 8:20 horas por CNN Chile. Vamos más allá. A las 13 horas te invitamos a hacer una pausa cargada de información, porque cuando necesitas ir más allá, nosotros te entregamos lo que debes saber sobre el país, la economía, el mundo y las opiniones que han marcado la pauta. La segunda mitad del día parte en CNN Tarde. CNN Tarde, junto a Viviana Encina. Lunes a viernes, 13 horas, por CNN Chile. Vamos más allá.
Llegó el momento de los minutos de confianza. Comienza Francisco. Bien, justificada preocupación y molestia ha generado la designación en Los Espejos de la nueva notaria, hermana del diputado Leiva. Luis Cordero, el ministro, firmó el decreto, dijo que la terna se había caído y por lo tanto era la única alternativa que tenía. La Corte de Apelaciones le dijo que podría haber pedido que se llenara nuevamente la terna y tenemos entonces una vez más un caso como tantas veces, así como hablábamos de seguridad, ¿cuántas veces hemos hablado de los notarios? Y nuevamente tenemos un caso donde se ha nombrado a una persona amiga, pariente, ligada al sector notarial. Una abogada de la Universidad de las Américas con 2 años de experiencia, es decir, sin cumplir ningún requisito mayor. Y yo creo que el problema ni siquiera está ahí, porque este es un nuevo caso de demostrar cómo las notarías están llenas de trámites que no sirven para nada, que tratan pésimo a la gente, que cobran altísimos precios y por lo tanto el tema es mucho más profundo que esta designación. El tema es cómo de una vez por todas se puede abordar sistemáticamente o sistémicamente un tema tan importante. La Corte Suprema habló el 2015 habló de un negocio altamente lucrativo y de irregularidades inaceptables. La Fiscalía Nacional Económica también lo dijo. Acá lo que se necesita es sacar gran parte de los trámites que se están haciendo ante notarios y liberalizar el mercado. Quien quiera ser notario, cumpla los requisitos, que sea notario. De esa forma vamos a poder de una vez por todas solucionar este problema. Lamentablemente, y la mala noticia es que esto no avanza. Y no avanza porque los notarios tienen demasiados amigos en todas partes. Me sumo. Pongan like. Todos los likes. No, y además que no es la primera, es la cuarta. De la familia está el hermano Francisco Leiva, está el sobrino Felipe Leiva, el tío Raúl Leiva, todos en distintas zonas del país en cargos notariales. No. Ya, salí el 2020 y ser notario. Mónica, minuto de confianza. Ya. Bueno, sin duda, cada uno de los deportistas cubanos que escaparon de su delegación deben recibir el refugio en Chile. Los únicos en los Panamericanos que no viajaban en metro, sino todos en un bus, con sus pasaportes retenidos apenas entraron a Chile, como ocurre siempre en cada país, retenidos por la dictadura. La norma y la experiencia cubana es: quien deserta puede ir a la cárcel hasta por 8 años. Si los atletas no habían sufrido persecución antes, ahora que decidieron fugarse, siendo figuras además de alta connotación, claro que van a sufrir represalias. Responder como lo hizo la ministra Toá, que algunos podían estar en turismo, es un desatino. Insinuar que se quedan por razones económicas, como dijeron algunos del Partido Comunista, es un insulto. E incluso si fuera por ello, nosotros sabemos que al devolverlos los expondríamos a una dictadura. ¿O alguien cree que los van a recibir con los brazos abiertos? Claro que esto implica justamente reconocer que Cuba es una dictadura, algo que incluso al presidente Boric, que ha sido tan impecablemente duro con Nicaragua y bastante claro con Venezuela, pareciera costarle con Cuba. Hoy y ayer hay un historial de dirigentes de izquierda alegando que es el bloqueo norteamericano el responsable de la falta de libertad en la isla. Harían bien en escuchar lo que en el debate presidencial frente al alcalde Jadwe dijo el entonces candidato Boric. No hay por qué elegir entre condenar el bloqueo y denunciar la falta de libertades fundamentales. Era justo el día en que empezaron las más fuertes protestas en décadas en Cuba. De 6.600 peticiones de refugio que han hecho cubanos desde el 2010, cuando existe la ley de refugio, solo 5 han sido concedidas. Algo me dice que había más personas que así merecían ser calificadas como refugiados. No cometamos el mismo error con ninguno de estos deportistas ahora. Para que sea cierta esa frase en nuestro himno: el asilo contra la opresión. Jorge. Bueno, parto por decir que soy hace ya demasiados años amigo de Sergio Mico Aguayo. Amistad que ha logrado sobreponerse a nuestras diferencias políticas, las que incluso se han acrecentado en el último tiempo. Y sin embargo, nada de eso debe ser importante para no condenar de manera categórica lo ocurrido esta semana en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Este es un país que ha naturalizado la violencia, no solamente física, sino que verbal. Pero además hemos perdido la capacidad de debatir, de discutir, de confrontar, sin tener la pretensión de socavar moral y políticamente la identidad del otro, de esa manera intentando silenciarlo, censurarlo o derechamente amedrentarlo. No fue el único caso. Las lamentables expresiones de la expresidenta del Consejo, Beatriz Hevia, refiriéndose a los verdaderos chilenos,
es probablemente en una especie diferente una agresión del mismo género, aquella que pretende negar una identidad, una cualidad a quien no vota, a quien no piensa y a quien no se comporta como uno. En una democracia civilizada, en un debate sano, no hay mayor fuerza que la que subyace a los propios argumentos, y tenemos que recuperar la capacidad para discutir de manera apasionada, incluso a ratos de forma impecable y implacable, no olvidando nunca una regla del fútbol fundamental: se va a la pelota y no se va al jugador. Bueno, También, like. a ver, las rutinas, los hábitos, las costumbres y las tradiciones parecen ser todas palabras sinónimas que denotan la repetición de un acto de forma casi automática. Es un hábito saludarse de beso o estrechando las manos cuando se encuentran dos personas que se conocen. Es una rutina sacar al perro del departamento cada mañana y cada tarde darle una vuelta a la manzana y esperar que haga sus necesidades. Las rutinas familiares se heredan y se mantienen de padres a hijas. Muchos tienen la costumbre y la tradición de ir a las ramadas, por ejemplo, en fiestas patrias, y muchos más intercambian regalos en la familia cada Navidad. Crear una tradición toma tiempo. No todo acto repetitivo dura lo suficiente como para alcanzar el estatus de una tradición o costumbre nacional. La creación de una costumbre positiva, cuando después de un tiempo valoramos su presencia, puede ir desde el ejercicio de la democracia y la elección de nuestras autoridades hasta hacer de la generosidad ciudadana un rito de calidad indescriptible, como acaba otra vez de pasar en la Teletón. Los seres humanos funcionamos a base de hábitos y costumbres que nos dan seguridad en su repetición. Que los ciudadanos se donen derechos, instituciones, libertades, reglas de comportamiento para todos a través de un orden constitucional debiera ser el mejor hábito. Por eso, los países que lograron su independencia no dejan pasar mucho tiempo antes de que hagan nacer su primera constitución, porque aprovechan el entusiasmo reinante para darse reglas, derechos y libertades que se sabe serán valoradas por todos. Ese entusiasmo cívico se pone en duda cuando la performance es más visible que el contenido o cuando la mayoría usa sus números para someter al resto. Pedirle a un puñado de chilenos que ofrezcan al país una nueva constitución corre el riesgo de percibirse como una carrera de egos políticos donde la mayoría ocasional manda. Si no hubo gestos de desprendimiento serios de los que eran más para incluir a los menos. Ya lo vimos una vez y si las encuestas no se equivocan, parece que estamos a punto de verlo de nuevo. De alguna forma, habría que replicar un espíritu antiguo que se necesita recuperar. Imaginarse que acabamos de independizarnos y lo que cabe es darse ahora libres y orgullosos una constitución como si fuera la primera en el nacimiento de la patria. Ese espíritu hace falta para parecernos más al entusiasmo por el último cómputo antes que a la desilusión por nuestra incapacidad de aceptarnos como somos dentro de nuestra feble e imperfecta sociedad. Semana movida esta, ¿eh? Muy. Y con hartas entrevistas noticiosas. Como por ejemplo, imagino que la leíste, la de Catalina Pérez. Sí. En la tercera, hay que darle los créditos a Gloria Hay que darle los créditos a la tercera y la verdad es que Faunde. Catalina Pérez da una sensación de querer mostrar que aquí ella no cae sola, digamos. Da un poco esa sensación y deja en un pie, por una parte complicado al gobierno por decir que ella anunció, pero por otra parte encapsula el problema porque dice que la anunció a la subsecretaria y que la anunció al presidente de su partido, con quien claramente no hay una gran afinidad a esta altura de la vida, ¿cierto? Porque habla bastante mal. Sí, pero yo quería comentar una cosa respecto a ese tema, porque esto se junta con el informe de la Contraloría, que salió el jueves, aunque salió anunciado previamente en la prensa, y que da cuenta de una cosa sistémica, un mecanismo que estaba ocurriendo en todas partes. La ministra vocero dijo, bueno, esto es culpa del gobierno anterior por haber permitido esta institucionalidad. La verdad que esto fue montado mayoritariamente bajo este gobierno por gente de un cierto sector político, preferentemente de un partido político. Y lo que yo me pregunto es, ¿cuál es la responsabilidad política del ministro Montes? Claramente todos tenemos una alta estima de él como persona, probablemente todos casi pondríamos las manos al fuego de que él no está involucrado en nada de estas irregularidades, pero acá hay una responsabilidad política. O sea, el informe de la Contraloría da cuenta de que esto no fue solo en la Seremía en Antofagasta, estaba en todas partes y sin embargo el ministro no se da cuenta de lo que está ocurriendo. Yo creo que aquí
hay un hecho bastante complejo para Crispi por una parte, por saber o no saber, etcétera, pero también hay una responsabilidad política evidente, a mi juicio, del ministro Monte. Ahora, ¿tú crees que no se están investigando las cosas como debieran? ¿Hay algo más que falta por hacer, a tu juicio? No sé si lo que falta por investigar, pero lo que está claro es que ocurrieron hechos bajo el mandato de él como ministro y por lo tanto hay una responsabilidad política innegable. Esto ya no fue un funcionario, una manzana podrida en un lugar recóndito. Esto fue una práctica habitual. Entonces, a mí me parece que es muy compleja la permanencia, por una parte de Crispi, pero sobre todo del ministro Monte. Yo creo que además sigue estando la duda presente de cuándo supo la moneda y específicamente cuándo supo el presidente. Sigue presente y además llama muchísimo la atención, incluso si damos por buenas o por válidas, no por buenas, sino que por ciertas, las declaraciones de Latorre, que dijo antes que Montes, por ejemplo, sabía, después no, solo sabía la subsecretaria. Catalina Pérez dice que solo le dijo a la subsecretaria. Crispi dice que solo le dijo a la subsecretaria porque era un rumor. Pero resulta que después la subsecretaria le confirma que habían denuncias de los funcionarios, por lo tanto ya no era un rumor. O sea, era un rumor que tenía más antecedentes. Era una denuncia. Claro, pero no entiendo cómo todos se quedan tranquilos con haberle dicho a una subsecretaria que es RD. RD era el partido de los dos involucrados en esto. Y también me llama muchísimo la atención que ella sea la escogida para hacer esta denuncia y que nadie escale. O sea, aquí si todos están diciendo la verdad, me parece inexcusable que no hayan escalado más arriba esta situación. Me parece insólito, porque además la diputada dice, yo hago una autocrítica y no fui capaz de ver la gravedad de esto, porque después me enteré de muchas cosas más. Dice que su entonces pareja le ocultó información, pero lo esencial, todos lo sabían desde el momento en que se enteran, que era que dos personas, que eran amigos, que se conocían, estaban traspasando fondos de una repartición pública a una fundación. Eso es lo más esencial. Más grave todavía es después todo lo otro que lo rodea, pero lo esencial se sabía. ¿Cómo eso? O sea, ¿qué pasa con los estándares? ¿Por qué seguimos reduciendo a lo legal el estándar? De verdad que todavía no entiendo y tampoco entiendo la defensa de la subsecretaria que ha seguido haciendo el presidente de Revolución Democrática. Jorge, sobre este mismo tema, hay facultades... El expresidente, me refiero a Latorre, no me refiero a la actual. Hay facultades que se tienen, o que se tienen legalmente, llamémoslo así, que te permitan a ti poder adentrarse en negociaciones entre particulares o con particulares con el Estado que vayan más allá de simplemente quedar en, por ejemplo, yo le informé al subsecretario, yo le informé... El quedar en la frase de esto, yo me desprendo de esto porque otro sabía. ¿Cómo se llega en términos legales a no solamente la comprobación del hecho, sino que además a la constatación de que esto no es único, sino que es mucho más frecuente? Yo diría que hay dos cosas que es importante tener a la vista. La primera es una fundamental y que conocen no solo los abogados, sino la mayoría de los funcionarios públicos, y es que en su condición están obligados a denunciar cuando tienen constancia o severas sospechas de la comisión de un delito, más todavía particularmente cuando este se refiere a su gestión. Son 24 o 48 horas, siempre me equivoco, una de dos. Efectivamente, y probablemente en este caso, más allá de que estoy absolutamente de acuerdo con Mónica, de que uno de los problemas tiene que ver con esta distinción de solamente la responsabilidad legal y no la responsabilidad política, a mí a lo menos no me cabe la menor duda que en esta seguía, de hecho, algún funcionario tuvo que haber tenido la seria sospecha de que aquí se estaba defraudando al fisco, sea a través de un mecanismo o sea a través de forma particular, para efectos de la obligación del funcionario, da exactamente lo mismo. Esto es importante porque cuando uno analiza el informe de Contraloría, el gran reproche, a diferencia de lo que venía dándose, no está necesariamente puesto en la actuación de las fundaciones que efectivamente de manera individual o colectiva pudieron organizar un mecanismo para defraudar,
sino en los severos vacíos que hay en el sector público, en los sistemas de transferencia, en la fiscalización y en la manera de efectivamente buscar una colaboración en el mundo privado de cómo hacer más extensivo la política pública, particularmente en el caso de los campamentos. Fíjate que yo leí con detención la entrevista de la diputada. No sé si aporta mucho más antecedentes, pero como decía Francisco, tiene un efecto simbólico muy importante, como lo fue el informe del Contralor o como fue la comparecencia de Crispi, en el sentido de que está tratando de socializar las pérdidas. Obvio. O decir, en esta no me voy sola, sino que me voy con varios, y encapsulando de nuevo un problema en la moneda donde no quiero decir que estaba ni siquiera cerca de estar resuelto, no, pero se estaba empezando, diría yo, que a ordenar. Estos 3 episodios vuelven a ponerlo de manera muy álgida y se transforma en un desangramiento para la moneda. Ahora, yo donde sí tengo algún nivel de discrepancia con Francisco es que tengo la impresión de que si de responsabilidad política se trata, no solamente renunciaron varios funcionarios, incluyendo una subsecretaria, Seremi, sino que en un momento, incluso muy interpelado por la derecha, justamente a propósito del componente político, fue el ministro Giorgio Jackson, desde la responsabilidad política, quien probablemente pagó los mayores platos. No sé si en este caso en particular se es completamente justo respecto de la trayectoria y la responsabilidad de Montes de aplicarle a él. Pero la renuncia de Jackson se transformó casi en un emblema de la opinión pública, como casi por su rol de fundador de RD, y dado que RD estaba tan involucrado. Pero eso es responsabilidad política. Sí, ¿quién es más responsable políticamente, Jackson o Montes? Pero es más indirecta, o sea, es mucho más responsable político Montes que Jackson. Respecto a lo que reprochaba y lo que reprocha la opinión pública, podremos tener varias opiniones respecto de esto, pero Jackson fue sindicado como la persona que no solamente lideraba una fuerza política, sino que estaba a cargo y no pudo no haber sabido un modo operandi, transformándose además en una cuestión esencialmente compleja, ya que era la persona más cercana al presidente. La pregunta es, más allá de la cuestión estrictamente legal, ¿uno a Montes le podría reprochar políticamente y por lo tanto exigir que deje su cargo a la luz de las propias decisiones que él ha ido tomando en relación a este caso desde que apareció? A partir de ese momento no, pero a mí me parece que si consideramos que Jackson sale por responsabilidad política, me parece que las responsabilidades políticas de Montes son mucho más amplias. En el caso de Jackson, claro, se transformó en que la opinión pública lo consideró a él, dado su emblemática posición que tuvo en tantos ámbitos, digamos, y por su cercanía al presidente y por ser fundador de RD, pero no me parece que las responsabilidades políticas puedan ser comparables unas con otras. Y en el caso del ministro Montes es porque además si uno analiza y ve cómo se habían movido las asignaciones directas, eso estaba en los balances, o sea, no fue una cosa subterránea, sino que habían, digamos, cuando uno compara siempre contablemente 2 balances, lo primero que ve es dónde hay una diferencia, digamos, para ahí empezar a meterse para ver qué puede estar pasando. Y las diferencias de un año a otro respecto a las asignaciones directas eran enormes. Bueno, y el ministro no se dio cuenta, no supo, y no fue en un caso, fue a lo largo de todo Chile. Y una última cosa, yo creo que a propósito de todas las autocríticas, ahorita que hablamos de autocrítica, Contraloría también debería hacer una autocrítica, porque todo esto pasaba por el frente de la Contraloría y bien, gracias, digamos. Bueno, más de alguna vez lo hemos dicho, y esto sin que se lo tome mal el actual Contralor, pero claro, no deja de ser paradójico que cuando quedan meses para partir aparezca este nivel de diligencia, de coraje y de valentía que a lo menos yo modestamente no percibí en esta y en otras materias durante buena parte de su mandato. Yo podría tener discrepancias respecto a lo que estás diciendo, porque me parece que lo que se ha hecho, por ejemplo, respecto a municipalidades en Contraloría es súper valorable. Pero, en fin, quería hacer otro punto, y es que cuando uno lee el informe de Contraloría, hay una parte que tiene que ver con los mecanismos, que los mecanismos eran débiles y habían espacios de opacidad. Pero una de las funciones, esto no le quita responsabilidad al gobierno anterior, creo que también deberán hacerse una autocrítica respecto a esos mecanismos, pero cuando existen eso, nadie te obliga a robar, digamos, o sea, estarán los mecanismos, estarán malos, pero nadie te obliga, no te impulsan en el fondo a robar. Y segundo, una vez que llega el siguiente gobierno, si esos mecanismos eran malos, eran débiles, debieron cambiarlo.
Y tercero, los que existían tampoco funcionaban. O sea, había que hacer rendición de cuentas, no se hacía rendición de cuentas. Había que contratar a la gente en las fundaciones y no que cumplieran, en ninguna parte de institucionalidad decía que cumplieran funciones dobles en el Estado. Entonces, ni lo que no se cambió lo que se debió cambiar y lo que funcionaba bien no se aplicaba. Entonces, también me parece que ahí hay responsabilidades políticas. Igual me llama la atención que solamente sea la subsecretaria en la cartera la responsable. Ahora, creo evidentemente que tiene una trayectoria y nadie involucra o nadie ha tenido ninguna sospecha respecto a la probidad del ministro Montes, eso es evidente, hasta ahora por lo menos es evidente. Pero creo que si fuera el ministro militante de un partido, el Frente Amplio, y no del Partido Socialista, o fuera militante del PPD, tendría el piso bastante menos firme, porque aquí también se cruza, aparte de su tremenda trayectoria, eso es una cosa, pero en lo político también se cruza, que es del Partido Socialista, y era más duro darle el golpe por ahí. Sí, muy breve. Yo lo único matiz que haría, estando de acuerdo contigo, que más que la militancia, es el nombre de Carlos Montes. Sí. No, eso primero. Claro. Pero el mismo nombre, no sé si hubiera caído si es que fuera del PPD, pero hubiera tenido más ataques, porque también su partido y lo que significaba como soporte y lo que significa como soporte para el gobierno pesa. Ahora, varias veces se ha comparado este caso con el de Cabal a propósito de Michelle Bachelet. Y yo creo que hasta luce el diagnóstico es todavía más lapidario, especialmente por una coalición política que subió mucho las expectativas, una de ellas que tenía que ver con la superioridad moral respecto a sus antecesores. No me imagino un golpe más duro en la línea de flotación del punto de vista de la legitimidad que un caso de esta naturaleza, que insisto, parecía que se estaba ordenando el tema de la investigación y esta semana vuelve a la primera plana transformándose en una pesadilla. Oye, yo voy a hacer la pregunta ñoña. Perdón, pero... ¿Cuál es la pregunta ñoña? La pregunta ñoña es, a ver, ¿Es ñoño la que gente ñoño? que ve esto, que forma parte de las organizaciones que están involucradas en esto, que ve esto, ¿cuál es la razón para no levantar el dedo y gritar o para parar el dedo y decir, muchas gracias, me voy? Esa es la puerta, por ahí salgo y no me quedo. ¿Cuál es la lógica ética que tiene que quedar en una cosa donde tú empiezas a conocer cosas que tienen que ver con gente de tu mismo partido, de tu misma coalición o de tu mismo... Lo vimos en el pasado. Lo vimos no solamente en civiles, también en militares y en carabineros. Lo vimos en una serie de gobiernos. Y no porque haya muchas cosas relativamente parecidas, eso significa que se netea porque, oye, todos lo hacen. No. Mi pregunta es, sobre todo en una generación que está llegando por primera vez a cargos altos de gobierno y con justa razón, porque la ciudadanía votó por ello. No existe un fuego interno que dice, perdona, yo no tolero esto. Vemos como la gente se va por cosas absolutamente triviales a veces de determinadas organizaciones y partidos. Cuando hay una cosa de esta envergadura que está amagando a un gobierno completo, un gobierno de gente que llega y que tiene todo un futuro por delante, no hay gente con rabia que dice, oye, perdónenme, yo no sigo quedándome a escuchar explicaciones a media y viendo como todos tratan de no mover mucho la taza para que no se caiga de la bandeja. Y una cosa a mí lo que me... O sea, si eso no pasa... Uno dice, por lo menos podría pasar que entiendan que tienen que responder frente a la opinión pública y frente a las otras autoridades. A mí me sorprendió mucho todo este episodio de Crispy, que yo digo que se iba calmando, creo que tienes razón, Jorge, pero se volvió a agitar con el tema Crispy, la no comparecencia, sí comparecencia ante la comisión. A mí me llamó la atención negativamente toda esta discusión previa de si era funcionario público y tenía que ir a la comisión o no era funcionario público, porque como le pagaban honorario y no le pagaban como funcionario de planta, entonces no era funcionario público, cuando... Más allá de esa legalidad, había un deber ético de ir a comparecer. Y había un hecho político pues, también. Además, entonces me llamaba la además atención. Del deber ético, había un hecho político. ¿Cómo no darse cuenta del daño que implica el no querer ir a aparecer como... ¿Qué va a pensar la gente? Que estás ocultando algo, evidentemente. Entonces yo creo que además, imagínate, ¿qué va a ver eso si no hay ni siquiera, creo yo, todavía no había el convencimiento y nos pasamos viendo a grandes ministros explicando por qué no estaba obligado a comparecer? A la pregunta de Fernando, claro, hay una respuesta bien hipócrita que solemos ocupar muchos de nosotros y es decir que esto es lo más parecido a la política.
Pero hay otra respuesta y quiero volver al ministro Montes intentando a propósito de tus cuestionamientos. ¿Qué puede ocurrir o qué pasa quizás por su cabeza? Estoy lucubrando y por supuesto sobreinterpretando quizás, yo no soy su defensor ni mucho menos. Yo creo que a Montes le pasan tres cosas. Le pasa primero una cosa bien humana, es decir, él probablemente ve este cargo como el término de su carrera, después de haber sido largamente diputado y senador, y irse de mala manera es algo que humanamente a él le debe resultar muy difícil. Lo segundo es que yo creo genuinamente que también hay algo de vocación en el sentido de no me puedo ir ahora en la mitad de este problema y parte de mi obligación es contribuir a resolverlo de alguna forma, es decir, no arrancar que pudiera ser lo más fácil o lo más difícil. Y lo tercero, yo tengo la sensación de que él percibe de que su renuncia probablemente no resuelve nada de cara justamente a lo que hay que corregir y arreglar. Pues que esté viendo el vaso medio lleno, pero por eso, hacía el matiz con lo que planteaba Francisco, no lo veo tan claro, especialmente de cara a lo que nos importa a todos y a la gente que nos está escuchando. Ok, ya sabemos más o menos qué ocurrió, con qué nivel de profundidad. La pregunta ahora es cómo se corrige, cómo se arregla para que no vuelva a ocurrir. Bueno, yo creo que además el hecho que más dañino de esto es que hay fundaciones que han hecho un gran aporte. Además estamos a propósito de lo que ocurrió con la Teletón ayer y todo, y que trabajaron mucho con los campamentos como fue Techo y la Fundación de Superación para la Pobreza, que se han visto todos empantanados con esto. Sí. Y que una herramienta que puede ser muy útil para un gobierno, que es el uso de la sociedad civil para resolver ciertas urgencias, bueno, se ve empañado todo esto. Y hay una cosa, una nota al pie de página que me gustaría tocar. Cuando bajo la presidencia de la presidenta Bachelet II, se habló tanto en contra del lucro, tanto contra el lucro. Cuando ya Tomás de Aquino en la Suma Teológica dice que el lucro en sí mismo no tiene nada de malo, digamos, no lo mira con gran entusiasmo, pero no es nada de malo. Pero la presidenta Bachelet y todo ese mundo lo criticó tan duramente. Y sin embargo lo que vemos son todas estas fundaciones sin fin de lucro que tenían un fin de lucro encubierto. Entonces, cuidado con eso, porque ¿no habría sido mejor contratar, digamos, en Antofagasta una empresa con fin de lucro que vaya y construya casa en vez de una fundación sin fines de lucro que fue a hacer conversatorio? La única cosa que yo te diría respecto de eso es que el concepto del lucro, lo que planteaba de alguna manera la presidenta Bachelet, el concepto del grupo estaba asociado a esta idea de que tú fuerzas una situación para obtener un mayor... Te pongo un ejemplo. Hay una situación como una epidemia, y todos los remedios que empiezan en ese momento a ser trascendentales para... Tú lo empiezas a traer y la importación vale X y la venta a ti es mucho más X que doble X. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, el lucro está pensado en la utilidad absolutamente desmedida con respecto a todo lo demás. No entiendo que el lucro tiene límites, yo estoy de acuerdo con eso. O el lucro con fondos públicos. Este ensalzamiento... Claro, o el lucro con fondos públicos, que es el caso. No, garantizado. ¿Pero cuál es el problema? Cuando, espérate. Que venga la constructora X y construya casa en Antofagasta, bienvenido sea. Sí, no, pero te estoy diciendo otra cosa. Cuando el lucro con fondos públicos, no alcanzo a tener la frase, cuando la plata que tienes que destinar para calidad de, tú en vez de destinarla a eso, terminas sacando parte de esa plata que debiera ir destinada a un lado para no solo tu ganancia legítima, sino que tajada extra. Exactamente. Ahora, vamos a tener que irnos. Entonces no, lo dejamos para la próxima. Volvemos un ratito. Qué lindo sería todo esto, pero con más color, como el desierto cuando está florido. Y así damos la bienvenida al desierto florido, un fenómeno que llena de color nuestro país. A nuestros días le haría bien un poco de calma, como la que se siente allá, en las Torres del Paine. Y las Torres del Paine realzarán aún más su belleza, con las nevadas que recibirán por la tarde. Riquísimo el café y sería mucho más rico si llegara la brisa de La Serena. Y La Serena estará despejado con agradable brisa marina.
Hay que aprovechar muy bien estas verduras y estas frutas. La falta de precipitaciones afecta a gran parte del país. Acompáñanos en CNN Tiempo, donde conocerás el clima para disfrutar de tu tiempo. CNN Chile, vamos más allá. En la era de la información queremos ayudarte a navegar por las noticias. Noticias que cambian al mundo. Algunas nos inspiran, otras nos hacen ser conscientes. Noticias en contexto y perspectiva que movilizan a las masas y se producen cuando menos lo esperamos. En un mundo con múltiples fuentes de información, te ayudamos a conocer lo más relevante del día en Chile y también en el mundo. Te invito a descubrir lo que hoy es noticia. Hoy es noticia con Matilde Burgos, de lunes a viernes a las 16:30 horas. CNN, vamos más allá. Los tiempos cambian y exigen estar informados, y al final del día esos cambios pueden ser para mejor. Como cuando cambian las fórmulas para descubrir soluciones que dan vida. O como cuando cambiamos los caminos para cuidar el planeta. Desde ahora cambia la forma de dar las noticias y juntos, con información y análisis, vamos más allá. CNN Prime, junto a Mónica Rincón, de lunes a domingo, 20:30 horas. CNN Chile, vamos más allá. Cuando termina el día, las noticias necesitan verse de una forma distinta. Con nuevos enfoques y puntos de vista. Con una última mirada que nos permita entender que lo que vivimos hoy será clave en la conversación de mañana. Última mirada. Con Fernando Paulsen, de lunes a jueves en un nuevo horario. Desde las 23:30 horas, por CNN Chile. Hoy necesitamos ir más allá, darle una vuelta a las cosas. Ven a darla en Futuro 360. Porque si le damos una vuelta con innovación, podemos extraer, por ejemplo, agua del aire. Y si le damos una vuelta con Queda muy poquito tiempo, pero vamos a yo quiero que repitan la implicación que le hiciste a Ay, que anda haciendo programa en otros lados y después dice mi programa como si no fuera. ¿Cuál otra implicación? De que No conté las cosas que pasan en él comerciales. puede contar quizás un poquitito de cómo va a ser la situación de la campaña electoral, porque tú estás en un programa con personas que tienen roles bien decisivos en otro lugar. Sí, pero no me en Comando Jungle, pero no me cuentan nada, la verdad. Y yo simplemente... Porque digamos que ahí está Miller, que está en la franja de la favor, y Correa, que está en la franja de la ¿Cómo no le sacas nada, pues? No todos ven tu programa. Para que vea. Bueno, casi todos. Oye, yo no estoy muy esperanzado, fíjate, de lo que vaya a ser la campaña. Tengo la impresión, esto lo hemos discutido varias veces, de que ya un fracaso, el hecho que no hayas podido tener un texto con una base más amplia, que en algún sentido un fracaso, que tengamos un resultado estrecho, que es lo que todos nosotros percibimos vamos a tener. Y esto quizás puede verse corregido por una campaña que siento que va a cumplir una función completamente contraria, en el sentido de que va a ser una elección muy emocional, plagada de imágenes, donde vamos a discutir poco respecto del texto y donde no vamos a lograr corregir algo que creo que es la principal falla de este proceso y que tiene que ver no con la rabia, sino con la apatía. Esta es una elección que tiene hoy día poca energía política en los ciudadanos, donde el texto constitucional en la encuesta aparece en su prioridad número 12. Y la pregunta es cómo lograr hacer una campaña desde la franja y otros instrumentos para movilizar, para captar, para interesar a los ciudadanos y sacarlos de este letargo y de este hastío. No, yo creo que esta campaña no va a tener
fue tan emblemático lo que fue la vez anterior, porque los que van por el rechazo esta vez o en contra no tienen la fuerza que tenía el rechazo anterior, que daban cuenta de casi que se iba a destruir el país, y los que estaban por el a favor lo estaban haciendo con mucho entusiasmo, y aquí son pocos los entusiasmados. Entonces, por lado y lado me parece que va a ser distinto. Pero mi pregunta a ustedes es si creen que la campaña el año pasado sirvió de algo, porque si uno ve las encuestas no marcó mucha diferencia respecto a cómo venía, y por lo tanto ya estaba jugado el mes antes, y por lo tanto a lo mejor ahora no va a jugar mucho. Tú sabes, a mí me tocó ser parte de la campaña del 89, por lo tanto... Claro, pero era otro mundo. Claro, pero yo fui básicamente a cargo de todo lo que tenía que ver con noticias en la campaña. Pero hay toda una épica que se generó a partir de esa campaña, y de ahí en adelante hemos casi tratado o visto todas las decisiones que se tienen que tomar en forma plebiscitaria como si fueran una repetición, claro, o una cosa mecánica de ese plebiscito que de alguna manera terminó con la dictadura. Y sin embargo, lo que hemos aprendido hoy día es que, y sobre todo en las dos últimas votaciones, hemos aprendido hoy día es que, contrariamente a lo que se cree, hay efectivamente una gran cantidad de gente que se decide muy a última hora, se decide básicamente más por redes sociales o grupos de opinión, por personas que tienen una mayor capacidad de persuadir a personas de su entorno. Y lo que sí es bastante notorio es que uno es como que en este periodo hago las comillas, se fanatiza un poco, en el sentido de Churchill, cuando él dice que un fanático es aquella persona que no puede cambiar de tema y siempre habla de lo mismo, quiere hablar de lo mismo. Y desde ese punto de vista, la gente, para poder mirarse en el espejo después de una votación donde puede haber ganado o puede haber perdido, necesita de alguna manera estar o autoconvencerse brutalmente de su posición. Y yo creo que eso, cuando estamos así medio estirados en las conductas y crispados los momentos, hace que uno tome la decisión muy al final. ¿Por qué? Porque una cosa que todos sabemos es que hay una variable en las elecciones o en las votaciones. Hay una variable que no muchas veces se le toma en serio o se le toma con mucha consideración, que es la variable de la persona el votante, que no quiere ser parte de los perdedores. Y espera hasta poder de alguna manera tener la conciencia de que su voto lo va a poner con más probabilidad en el rango donde va a salir satisfecho y no donde va a salir perdedor, porque a nadie le gusta ser perdedor. Yo creo que lo que puede pasar con la campaña probablemente no es que modifique posturas ya previamente y con fuerza tomadas, sino que tal vez puede servir si es que es efectiva, puede servir, si no puede fracasar en movilizar al que ya tiene una postura si decide a votar o no. Yo creo que en la participación muchas veces puede influir más. Acuérdate que estamos con voto obligatorio. Estamos con voto obligatorio, sí, pero ya la gente va teniendo experiencia de que tampoco hay mucha multa para el que no vota, pero ya además que no es lo mismo un voto obligatorio cuando tú sientes que se juega algo decisivo que cuando sientes que ya no es tan decisivo lo que se juega. O sea, mientras más distinta sea la actual constitución, la que se votaba, hay más posibilidades de que movilice un voto que cuando son más parecidas las constituciones. Y yo quiero decir algo antes de cerrar, pues no quiero que se me olvide advertirlo. Harta gente con la que conversé hoy día reportando el tema de seguridad y crimen organizado decía, atención con el tema, porque una cosa es que haya mucho dinero para seguridad pública en general, pero para crimen organizado hay serias falencias como las que mencionaba en el programa. Y se está discutiendo ahora y se decía, oye, pero toda esta plata de la ley de drogas, de las incautaciones, ¿va a poder ir a estos temas? Sí, pero ronda la peregrina idea de que se les descuente, o sea, lo que tú recibes por incautación de droga, por lo que logras aumentar tanto policías como fiscalía y las dos policías, se les descuenta el presupuesto.
Entonces, claro, por un lado hace una medida atinada, que es entregar la plata en incautaciones de drogas a estos fines de investigación de crimen organizado, pero se las descuenta de las instituciones del presupuesto. Si eso se concreta como idea, me parece pésima porque quita todo el desincentivo de una buena medida. Entonces, es como el gato pardo. Yo parto de la base de que esa plata, primero que nada, hay que dársela a las personas que se las robaron. Devolvérsela. Bueno, entregarse a las policías o a las fiscalías es en parte devolverse a la sociedad a la que se la robaron. Ya, nos vamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos encontramos el próximo domingo. Chao, buenas noches. Buenas noches. Tolerancia Cero fue presentado por